En el anterior video había olvidado señalar la delimitación temporal, espacial, social y conceptual, que va después del planteamiento del problema y que es sumamente rápido. La investigación se va a desarrollar en el año 2015, donde en los procesos judiciales, civiles, penales y laborales de Huancayo. Delimitación social. ¿Quiénes son las partes afectadas? Pues las partes intervinientes en el proceso. Y delimitación conceptual es en virtud del título que se desarrolla la problemática, los objetivos, la hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones. Dicho esto, vamos a continuar con la justificación. Ya, para desarrollar este punto he tomado en cuenta solo palabras claves, ya que no es necesario hacer mucho texto. Si la presente investigación se centra en el estudio de la afectación del cumplimiento del plazo razonable, es importante señalar que el plazo razonable ha sido desarrollado por instrumentos internacionales, por la Convención Europea de Derechos Humanos, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y después de ello ha sido acogida por sus tribunales, Tribunal Europeo y por la Corte IDH. Y luego ello ha sido adoptado por nuestra legislación nacional a través del Tribunal Constitucional. En cuanto a la justificación práctica, esta investigación es necesaria, porque como habíamos señalado, este es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Los procesos duran de forma indefinida, afectan a las partes, y por ello es pertinente buscar una solución o proponer una fórmula legislativa de control de plazos, etc. En cuanto a la justificación social, esta investigación va a poder beneficiar a la comunidad entera y mucho más a las partes que intervienen en los procesos y a los operadores jurídicos, jueces, abogados, trabajadores que intervienen en todo el desarrollo del proceso. Y eso significa un beneficio para todos. Ahora, en cuanto a la tesis, había un subtítulo más que señalaba justificación metodológica. Sin embargo, no lo he considerado porque tampoco ha sido desarrollado y es una observación también que le hago, ¿no?, a la parte metodológica. Pasando al siguiente punto, a los antecedentes, he desarrollado aquí unos pequeños resúmenes que también te voy a pasar. Y hemos tomado en cuenta solo 3 antecedentes, uno internacional, uno nacional y uno local. ¿Por qué? Porque son los más recientes, entonces a nosotros nos importa analizar las investigaciones más recientes para saber si lo que estamos investigando pues ha ido más allá. El primer antecedente ha sido el desarrollado por Slimwitz Jordan en el año 2016 y es un análisis jurídico del derecho al plazo razonable como contenido implícito, es decir, dentro del derecho al debido proceso, mediante un análisis del derecho interno mediante un estudio de casos. Ahora, la presente tesis se centra en el estudio del plazo razonable como derecho implícito al debido proceso, valga la repetición, y explica a partir de un estudio de casos en materia penal cómo las dilaciones indebidas son vejámenes que perjudican diversas esferas de la vida del procesado. Como lo veníamos señalando antes, no es una mera dilación del proceso per se, sino comprende otras esferas de la vida como profesional, laboral, moral, familiar, etc. Pero esta investigación se centra a que esto es imputable al Ministerio Público, 1, y a los demás sujetos procesales, por no hacer uso de medios idóneos que garanticen los derechos de las partes. Además, hace hincapié en señalar que el derecho al plazo razonable no solo es un derecho, no solo es una garantía, sino también es una obligación del Estado de hacer cumplir ello. La novedad en la presente investigación es que no solo se analiza la afectación del derecho al plazo razonable en procesos penales, como es esta investigación, sino también en procesos civiles y laborales, que sería la novedad. La segunda tesis nacional, que es de Puno, es una tesis de Jorge Mercado Guamaní, también es
en materia penal. Es el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar según actuación del investigado y el fiscal de delitos contra la administración pública, punto 2017. Ya. La presente investigación se centra también en el estudio del plazo razonable, pero que esta afectación a este derecho se da por dos causas. Uno, por la actuación del investigado y otra por la actuación del fiscal. Pero hay que tener en cuenta que simplemente se centra, o básicamente se centra en los delitos contra la administración pública, y en base a ellos arroja un resultado que señala que la obstaculización en el trámite se debe en un 40% al investigado y en un 38% a la falta de cooperación interinstitucional. ¿Quién interviene en esta cooperación interinstitucional? Peritos, fiscal, policías, entre otros. También en materia penal es el siguiente antecedente local, desarrollado en la Universidad Continental, que es, a ver, aquí no se nota bien. Uy, ¿qué pasó? Ya. Causas de la vulneración del derecho al plazo razonable en la investigación preliminar de delitos comunes no complejos. Y a diferencia de la anterior investigación, que fue en delitos contra la administración pública, aquí es en delitos comunes no complejos. Pero, ¿cuáles son las causas de su vulneración? Entonces, para ello, es importante tener en consideración que estas causas de vulneración del plazo razonable son: punto número 1. El plazo ya establecido en las Fiscalías Corporativas Penales de Huancayo es insuficiente, según quien, según el 96% de los abogados encuestados. Y al ser este plazo insuficiente, pues conlleva a que se vulnere el plazo razonable. Segundo, la actuación de las demás instituciones involucradas en la remisión de informes. ¿Qué pasa? Que en el proceso penal no interviene solo el fiscal, sino necesita de otros especialistas quienes remiten sus informes y a veces no lo hacen en el tiempo indicado, y esto hace que se dilate el proceso y se vulneren los plazos. Y tercero, es que el fiscal, al no realizar un estudio minucioso del caso y de los presupuestos de la configuración del tipo penal, conlleva a plantear un plazo general para todos los delitos comunes, no complejos. Entonces, al no hacer una correcta investigación y proponer un plazo general para todos, hace que este plazo resulte insuficiente para algunos delitos, y al ser insuficiente, pues automáticamente se vulnera el derecho al plazo razonable. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta estas tres investigaciones, la presente va mucho más allá, porque no se centra a analizar específicamente la vulneración al plazo razonable en un tipo de delito, sino en general en los procesos penales y además en los procesos civiles y laborales. Es muy importante recalcar ello. ¿Qué más está abarcando nuestra investigación? Para que no se vea como si hubiera sido una copia de otras investigaciones. Pasando al siguiente punto de marco teórico, vamos a explicar la primera variable, que es de plazo razonable, de proceso judicial. Empezando por la definición. La definición adoptada es la establecida por Monroy, que dice que es un conjunto de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas establecidas por el Estado. Pero no solo eso es el proceso judicial, sino también aquel donde se relacionan distintos sujetos con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, pero vinculados por fines públicos y privados. Y aun cuando los plazos y actos varían en cada proceso, todos los procesos conservan una forma general.
Ahora, es en cuanto al primer ítem. En cuanto al segundo, sobre las teorías de la naturaleza, sobre la naturaleza jurídica del proceso judicial son varios, pero vamos a tener en cuenta, bueno, aquí en la diapositiva he tomado en cuenta 3, pero voy a desarrollar 2 más, que son muy antiguas, por decirlo así, pero me parecen importantes. Que primero es la teoría del proceso como contrato y la teoría del proceso como cuasicontrato. En un primer momento, el proceso era un acuerdo de las partes y en ese acuerdo las partes se comprometían a adoptar la decisión final, como en un contrato. La decisión final obligaba a las partes, pero eran ellos los que fijaban las reglas al debate. Y este proceso se dice que nació en Roma, se parecía mucho a un arbitraje. Luego fue evolucionando en el transcurso de los años y nace otra teoría, el proceso como cuasi-contrato. En el proceso como cuasi-contrato ya no se sustenta este proceso por el acuerdo de las voluntades de las partes, sino las partes se vinculan entre sí no en virtud a un acuerdo, sino en virtud a la potestad del Estado y a quien otorga el Estado como representante. Y esto lo he visto en muchas películas. No sé si recuerdas, por ejemplo, cuando era el emperador o el rey, quien era la autoridad máxima que decidía, que enjuiciaba a una persona y decidía si vivía o moría o si salía libre, pues algo así es esta teoría del cuasi-contrato. Se deja en manos del Estado, a través de su representante, la función jurisdiccional. Y ahora sí, lo que hemos consignado, la teoría de la relación jurídica. ¿Qué dice la teoría de la relación jurídica? En el proceso parte de la relación jurídica típica establecida en la ley. Fue desarrollado en 1868 por von Bülow. Esta ha sido la teoría más exitosa y ha sido la adoptada por nuestra legislación porque establece la relación entre las partes intervinientes en el proceso y el juez como tercero imparcial que va a tomar la decisión y va a obligar a las partes a cumplirlas. Así nada más. La siguiente teoría es la teoría de la situación jurídica, que dice que el proceso da lugar a una serie de situaciones jurídicas contrapuestas y al ser contrapuestas hace valer al principio de contradicción. Cada parte interviniente defiende su posición en contra del otro, con el objetivo de ganar. Entonces, de ahí que el juez exige a las partes intervinientes el cumplimiento de deberes y el respeto de sus derechos correlativos. Entonces, ¿qué se dice de esta teoría? En suma, que cuando uno es parte de un proceso, no solo se conforma una relación intersubjetiva, sino también se acoge una situación jurídica que es también conocida como una posición de ganar o perder, o mejor dicho, de demandante y demandado. Esa es la situación jurídica, pero tampoco es un combate, ¿no? Porque la función del proceso judicial es resolver de manera pacífica un conflicto, y eso se va a resaltar más adelante en la función del proceso. Ahora, otra teoría importante es la teoría del garantismo procesal. En el siglo XX se abrió un debate entre la teoría garantista y eficientista. ¿Qué se decía sobre la teoría garantista? Que el juez, al tener mayores facultades discrecionales, supone a las partes tener menos garantías, porque al final era él quien decidía, según la teoría garantista. Pero según la teoría eficientista, dice que al ser el juez el director del proceso, va a garantizar a las partes sus derechos e intereses con eficiencia. Y hasta ahí. Pasando al siguiente ítem, la función del proceso, el fundamento de la existencia.